El abrazo para todos los oyentes y amigos, para todos los compañeros de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, acá en el municipio de Girardot y también en todo el país. Bueno, escogí por acá mi podcast como herramienta digital para esta tarea. La tarea que se hace por parte del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. En este caso, la fase 2. Esta tarea que consistía en hacer un análisis correspondiente de una película escogida durante esta segunda fase de este curso. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo siguiente, la fecha. La fecha cuando se llevó a cabo el cineforo, que fue en mi casa en este caso, valga la redundancia, el día 25 de marzo, o sea, ayer, 25 de marzo de este presente año 2026. Ahí se llevó a cabo el cineforo en mi casa. Los participantes de este cineforo, mis familiares, mi familia cercana, mi papá, mi mamá, mi hermana, con edades aproximadas de los 29 años a los 75 años. La percepción general sobre la película. Bueno, inicialmente fue recibida por mi familia como una película diferente. Hay que aclarar que siempre lo que se ve en el caso de mi familia son películas acerca de temas un poco más reales, o sea, que no incluyen extraterrestres, pero pues en este caso esta película era diferente. Al principio se veía con esa sintonía de escepticismo de ver algo que para ellos no es muy conocido, que para ellos no es posible, como lo es la vida extraterrestre. Me gustó que con el paso de la trama, mi familia se fue identificando, conociendo de que más allá del tema de los alienígenas, también era un tema que tiene que ver mucho con la sociedad, en este caso con la gente, donde hay racismo, donde hay xenofobia, pasa en este país lamentablemente con la comunidad venezolana, pasa en diferentes países con la comunidad afroamericana, así que poco a poco la película fue pasando de algo rarísimo a algo muy coloquial que pasa en este mundo. El conocimiento previo sobre la temática, bueno, sí, claro, ya la conocíamos, esa temática de la xenofobia, yo creo que es una temática que ya la conoce toda la gente, una temática que es horrenda, con esa supuesta supremacía por parte de algunas razas sobre otras, pero es una temática que ya se conoce, ya conocíamos previamente, la temática de la xenofobia y el racismo. La reflexión conceptual. Bueno, el aprendizaje y las reflexiones acerca de esta película. Aprendizaje, en este caso, aprendí a entender de que la xenofobia, el racismo, no solamente puede suceder con los humanos, porque es muy curioso, ¿cierto? En caso de que llegue alguna raza extraterrestre que quede subordinada por alguna situación, yo creería que le pasaría lo mismo que le pasa a diferentes comunidades en este mundo. Entonces, aprendí a entender de que el racismo y la xenofobia va mucho más allá incluso de la raza humana. Vemos también, pues, esas acciones cuando los seres humanos nos aprovechamos de forma inadecuada de los animales. Y pasa porque creemos ser una cultura superior o seres completamente superiores, cosa que para mi concepto no es cierto. Así que aquí pasa la misma situación, ¿no? Esa xenofobia contra lo diferente, contra todo aquello que no es perceptible de un punto de vista del acogimiento familiar, entonces pasa a ser algo que genere molestia. Y eso pasa en este mundo no solamente con eso, pasa también con la religión, pasa con el fútbol. Uno ve, por ejemplo, algunos aficionados que matan a otros por utilizar una camiseta de un equipo diferente. Eso pasa en este país, pasa en este mundo, pasa en este planeta
y eso conlleva a la situación de que el ser humano tiene la estupidez de creer que lo que es diferente es enemigo, cuando eso no es cierto. Bueno, análisis de estereotipos y construcción identitaria. En este caso pasó algo muy interesante de Wikus, el protagonista, que pasó de ser perteneciente al grupo opresor, perdón, a ser perteneciente al grupo oprimido. Y esto porque consumió, bueno, una sustancia que olió, que lo transformó de un ser humano a un alienígena. Bueno, una langosta, como decían ellos, que también es un término despectivo que utilizaban para este grupo de seres. Entonces pasó de pertenecer del grupo opresor al grupo oprimido. Y esto demuestra cómo todo puede cambiar con el punto de vista, ¿no? Cómo los seres humanos somos valorados dependiendo a qué tipo de comunidad pertenecemos. Así que esto demuestra ese tipo de estereotipos. El contexto social y estigmas, bueno, yo creo que ya lo dije en este caso, pues lo que tiene que ver con el tema social, el racismo, la xenofobia, es un estigma social gravísimo que pasa en este mundo y los personajes estaban inmersos en esa temática, ¿no? Aunque eran alienígenas, uno a veces piensa que la xenofobia únicamente puede ser entre seres humanos, pero aquí se puede demostrar que también se puede hacer con seres de otros planetas, de otras culturas, en este caso, de otras identidades. Así que me parece que aquí lo que corresponde con esta pregunta, con el contexto social y el estigma, tiene que ver con el racismo y la xenofobia. La relación con casos cercanos o reales. Bueno, casos cercanos, realmente no conozco cerca de mi ciudad, pero sí uno cuando hace noticias, cuando publica noticias, en mi caso que yo tengo que publicar noticias, uno se da cuenta de lo que pasa, por ejemplo, en este país con los venezolanos. Así que creo que se relaciona un poco, no tanto, porque tampoco es que estemos aquí oprimiendo, matando venezolanos, pero sí pasa con algunas personas que le tienen esa ira y esa rabia a los venezolanos. Y también pasa viceversa, ¿no? Porque en Venezuela ser colombiano también parece ser un delito. Entonces creo que el caso real, más que todo cercano, tiene que ver con la xenofobia entre Colombia y Venezuela. Transformación identitaria. Bueno, como ya lo dije, cambió la identidad del protagonista de Wikus, que pasó de ser el opresor o a ser parte del grupo opresor a pertenecer al grupo oprimido. Entonces, fue una transformación que demuestra, como ya lo dije anteriormente, que todo depende, la percepción de la gente depende de qué o a qué comunidad uno pertenece como persona. Así que creo que esto influyó o influye en cambios sociales, porque gracias a eso hay gente que está sublimada en diferentes países, pasa por ejemplo en África, como ya lo dije aquí en Colombia, con los venezolanos, pasa también, últimamente pasa recientemente en Chile con los colombianos, pasa también en Estados Unidos con los mexicanos, con los latinoamericanos, así que pues son cosas que pertenecen a una película, pero que verdaderamente hacen parte de la vida real. Y ya para finalizar, la transferencia al contexto propio. Bueno, los conflictos identitarios y estigmas y procesos de subjetivación presentados en la película, como ya lo dije, se relacionan con situaciones actuales. A mi punto de vista, no de mi comunidad. Aquí no pasa eso en esta zona del municipio de Girardot. Bueno, creo que pasa un poco a veces ya con el estrato social, ¿no? Porque cuando uno viene de la plaza de mercado, sí hay cierto estigma por parte de algunas personas, ya no en el tema de la xenofobia, sino en el tema del estrato social. Entonces, se puede asimilar aquí cercanamente con la comunidad en ese aspecto, en ese entorno social.
pero el resto no veo más ejemplos para colocar con respecto a esto. Así que, señores, el análisis acerca de este video, de esta película que vimos en el curso de la UNAD, el curso que se llama Sujeto, Comunidad, Interacción Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.